partidario del cristianismo, Sí. ¿no? Sí, sí, 100%. Es todo lo que deseé que sea este programa. Ok. A ver si convencimos a alguien de que se incorpore a las filas de la institución más trascendente de la historia de la humanidad. Más allá de eso, está con nosotros el señor Diego Flores, que es una de las personas encargadas de la curaduría conurbana en The Walking Conurban. Gracias por venir. No, Bienvenido. por favor, a ustedes. Bienvenido. A ustedes. Eso, el aplauso. Para poder ser entrevistado en este humilde programa, vos tenés que lanzar un proyectil, ¿sí? Con estos proyectiles no te cancelan la cancha de los Andes. Pues Pará, pregunta. Como te salga. tenés ¿Puedo- que investigarlo puedo- en vivo. Sí, puedes apuntar Explóralo. Sí. Sí. a la persona que peor te caiga, a la que mejor. Ah, bueno. Fue un disparo Lindo, módico, lindo. Fue ¿Estuvo mal? simpático. medio Ok, difusión medio- eréctil. Cortó alcance. Pero bueno, así estamos. Visitas con el urólogo al día siguiente. Ya después de cierta edad hay que visitarlo cada Está bien. 5 Está años. bien, al está bien, urólogo. perfecto. Tenemos una imagen para conectar los dos universos, el universo Muerte de Papa Francisco con el universo de Walking Conurban. Qué universo triste ese. Mm. ¿Ves? Hagan lío, dijo, y Mirá. le hizo caso ese ciudadano del conurbano bonaerense. Estoy viendo que se acerca un peaje ahí, ¿no? A 1000 metros peaje, ¿viste? Ese típico cartel. Sí, Disminuí velocidad. Sí, sí, sí. Espero que haya pasado, ¿no? Que ese Papa Yo- Francisco... Parece que no pasa. no igual. pasa por el peaje. No pasa. No No sé pasa por por el qué peaje. están llevando una cabeza gigante de Francisco, no sé a dónde, Esa es y la no sé gran por qué va pregunta. banquineando Sí, ahí sí, en sí. la Claro, autopista, banquineando. pero bueno, suponemos que habrá llegado a destino. Sí, está santificado. Esto se los mandaron. O es Eh, archivo de ustedes. Esto nos lo mandaron, nos lo mandaron. Bien. Sí, sí. La mayoría de las fotos desde la pandemia para acá son colaboraciones, son Ok. fotos enviadas. Bien. Que ya se les va de las manos, porque antes tenían una cartografía propia de los lugares que frecuentaban y sabían dónde iba cada cosa. Ahora capaz que tienen fotos que no pueden identificar en el mapa. Totalmente, totalmente. Muchas veces nos comemos que no son del conurbano y, Claro. y hay que es lo veces peor que te puede pasar. mal porque además hay Un sommelier fake- del eso conurbano. Claro, hay Eso gente- no es conurbano, Claro, che. claro. Te falta, y ahí viene todo el Sí, hate. te Te falta falta. calle, bueno, Te decís que conocés, sos del conurbano y vivís no- en Palermo sí, sí, sí. y demás. Entró la epítetos. Balardi, la Balurdi, Sí. ¿no? La Balubi. La Balerdi. Ey, muy bueno. Diego, ¿vos sos del conurbano? Sí, ¿De qué parte? de Verazategui, de zona sur. Zona sur, ok. Zona sur. Yo soy de zona Oeste. oeste, Ujú, de Merlo. bien. Zona oeste. Equidistante, de difícil acceso Sí. para los verazateguenses. Sí, sí, no. Zona Dos sur etnias. y o sea, Claro. los conurbanos no se pueden conectar. No. No, de hecho está muy mal conectado el sur con el sur. Ah, es mirá. decir, si yo quiero ir de mi casa en Berazategui a Lanús en tren, tengo que ir casi hasta Capital Federal, hasta Avellaneda y pegar la vuelta en el tren porque no hay conexión. No, no sabía. Y porque tenemos Pero una... usted tiene el Roca. Claro, ¿no? el Roca, Y no- pero el no- Roca no hace todo el tenés que ir recorrido. a hacer conexión a Avellaneda. Porque hay una política centralista de años Claro. de... ¿Hay una denuncia quizás ahí? Y estaría bueno que metan un trencito que corte un poquito. También es algo que dice Pedro, que es, bueno, vos sos Verazategui, ¿qué vas a hacer a Lanús? Claro. Bueno, ¿qué va a hacer capaz Lanús? tenés una novia Claro, en ¿por Lanús. qué? Solamente uno puede ir a Afectos. fornicar. Fornica, Porque, muy no, bien. no por Lanús, sino porque generalmente los trámites, todo se hacen en la capital. Es verdad eso Así también. que es raro que uno Sí, vaya... es verdad. Bueno, pero hay comercio, existe el comercio, por ejemplo. El Capaz que coto. vos tenés un local de autopartes en Verazategui y le querés vender a alguien que tiene una casa de repuestos en Lanús Sí. y capaz que te conviene tener un medio de transporte que te lleve. No, definitivamente Capaz que le conviene. hace bien a la economía. Yo creo que sí. Ok. A las economías locales le haría muy bien, pero no estaría funcionando. No está pensado No, para así. mí la cuestión fornicar Ujú. tiene que estar contemplada en el urbanismo. Claro. ¿Cómo no va a En estar el contemplada? conurbanismo. No, En el más conurbanismo. cuando está central en Buenos Aires Sí. y vos te conoces a alguien de Lanús en Buenos Aires haciendo tu vida y viceversa. En un boliche suele pasar En eso. un boliche. En los boliches que mucho. desestimaba la relación apenas salía del boliche Claro. porque no había chance. Claro, de irse le preguntabas ¿de dónde sos? Ah, no, perdón. Claro. Está Sí, fuera ya de mi está. zona de No, influencia. Gleu me Claro, queda... vine con unas amigas de La Matanza. Está bien, listo. Esta va a ser la Chau. última vez que no. Nunca más. Y sí. Y, Trágico. y Y es zona un oeste, poco así. zona sur es muy complejo. Re, es inviable. re. No. Lo podés hacer, pero te lleva. Son 3 horas de... Tengo unos tengo- amigos que son pareja, él de Quilmes y ella Mm. de Ituzaingó. ¿Y quién se, Quilmes perdón, y quién Ituzaingó, se muy fue a vivir lejos. a dónde? No se fue a vivir a ningún lado, viven ahí.
Son Los jóvenes, muy jóvenes los dos ok. todavía. Ok. Así Se que... deben juntar en Capital encima. Debe ser como... Es que se algo- conocieron en Capital. Un lugar Claro. que nos quede bien a los dos. Por eso yo Almagro. decía, se conocieron en Capital porque cierta vida cultural está todavía en Claro. Capital, entonces ellos se conocen ahí, pero Claro. después tienen que volver a sus Quilmes hogares. y Ituzaingó. Quilmes y Ituzaingó. Ok. Y yo tengo Se una aman amiga, un saludo para Pau, que ella vive en Padua y el novio en Lanús. Así que Ok. también También medio tras mano. Medio lo mismo. muy Aunque tras más mano. cerca. Pero chicos, 3 años hace que están juntos, así que el Por amor... ahí, El amor, bueno, claro, sobre el amor todo, por la lo puede comunicación. ser. por ahí, ¿no? Verse poco es lo que mantiene. Claro. Quizás ¿Puede ser lección? Claro, claro. Te preguntaba porque Quilmes suele ser el distrito más endogámico Ok. del conurbano eso me han bonaerense. dicho Hay también, mucha sí. gente, o sea, si vos salís con una quilmenia o un quilmenio, te vas a vivir indefectiblemente a A Quilmes. Quilmes. Sí. Ok. Zona ¿Pero por Norte qué? pasa lo mismo, ¿eh? ¿Sí? pero zona norte Zona norte. Zona Zona norte, Norte no se viene a chicos. vivir a Capital ni loca. es puro country zona norte. No, No. tenés Don Ese es Torcuato. el imaginario que nosotros Bueno, tenemos de ese sí. zona norte. Bueno, pero chicos, nosotros que somos zona sur, zona oeste, Sí. uno dice zona norte, no sé si está igual. Claro, sí. lo que pasa es que uno lo dice porque entiende que zona norte es la horqueta Ok, y zona Claro. norte también es la cava. listo. Sí, aparte de eso sería el primer cinturón, pero después vos tenés todo Claro. lo que es Tigre, que es zona norte, que vos tenés Bancalar y tenés unas zonas que son los más Que alejados. sigue siendo siento que vas a- conurbano. Conurbano Claro. y pesado. Y un buen conurbano. Y pesado, pero incluso esas personas que viven en esos lugares no vienen a Capital ni loca. Es decir, la gente de zona oeste y zona sur acostumbra a venir a Capital Federal. Trabaja, le gusta venir a Capital, viene a lugares, a recitales. Viene Sí. los sábados a pasarla, digamos. Zona norte no te viene a Capital, pero ni loca. Es decir, si por eso fuera, no vendría ni a ver a Taylor Swift. Miren lo que les digo. Es cierto, y eso tiene que ver un poco, y perdón la nerdeada, por cómo se constituyó zona oeste y zona sur vinculada a la industrialización. Claro. Digo, las clases trabajadoras que se fueron afincando en esos lugares. Zona norte fue el primer lugar donde la gente iba a hacer el weekend inglés. Por eso conserva un poco esa forma, esa morfología de lugar campestre o lleno de verde. Pero sí es cierto lo que decís, en zona norte, de hecho, no tenés tanta comunicación con el tren y demás, sí por autopista, ¿no? Y ahora lo que les está pasando es que está explotando zona norte porque el conurbano, como buen universo que es, se está expandiendo y donde hay un country al lado... si no hay un country, hay una fábrica, un lugar de un comercio y demás. Así que sí es verdad lo que decís. Lo sufrí en primera persona. Bueno, sé de lo que estoy hablando. Me gustó que digan, perdón si me pongo un poco nerd, y te trajimos para que te pongas un poco nerd. Perfecto. Porque nos interesa que nos cuentes qué es el conurbano. Es decir, idiosincráticamente. Porque muchas veces lo hablamos acá. Sipi es correntino. Sí, Y para alguien de una provincia, vos sos porteño. Claro. claro, Y ella que es de Padua es porteña. exacto. Pero para nosotros hay diferencias entre un porteño y aunque vivo en los márgenes, yo soy lugano, pero soy porteño. No te voy a dejar pasar algo, ella no es de Padua. Yo soy de Padua. ¿Sos de Padua? Yo soy de ¿No sos de Padua. Merlo? Padua es una localidad que se encuentra dentro del partido de Merlo, pero yo soy de Padua. San Mirá lo Antonio- poco que sé. San Son todos Antonio porteños, de chicos. Padua. ¿Qué crees que te diga? ¿Ves? Son todos porteños. Claro, hay que. Uno condensa, es cierto, y además pasa mucho que estás encorsetado porque los del conurbano no somos. A la vez no somos de la provincia de Buenos Aires. O sí, lo somos, pero no es lo mismo Azul que Total. Quilmes. Claro. Digo, hay una variación, pero para la gente del interior, que también es un lindo término para pensar, ¿no? El interior que está afuera es un bardo. Yo le suelo decir las provincias. Claro. Para no meterme en ese lío. Bien, creo que está perfecto, pero sí pasa eso, que terminan condensando a todos los bonaerenses en lo porteño. ¿Y a dónde se corta para vos eso? A dónde cuando Porque para mí ya La Plata no es porteño. Tiene como una... yo creo que el casco de La Plata es más porteño. Sí, pero que digo la para alguien de periferia. la provincia, ¿entendés? Alguien Pero no es conurbano, un La cordobés Plata. no le diría un porteño Es a un ciudad. platense. Un porteño, Un cordobés no le diría a un platense porteño. yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo distinguen? ¿Qué le dicen? Sí, No sé, tiene mucha idiosincrasia propia La Plata para mí. yo creo que Acá sí. un cordobés dice que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Un Yo creo- platense es un porteño? Yo creo que sí, hay ciertos rasgos identitarios de la persona que vive en Buenos Aires, principalmente como habla, que vos en el interior directamente, en Corrientes, directamente escuchás a alguien que habla así, es porteño.
Ok. Claro. Por eso a veces... Aunque sea platense. aunque que sea es- platense. Es otra cosa totalmente distinta. Quería sí, sí. pollajería. Aunque diga pollajería. Aunque diga Claro. pollajería. Bueno, Claro. entonces, ¿cómo se hace para establecer una identidad conurbana cuando para ¿Existe el eso? afuera, el ojo del afuera, sos un porteño más? Yo creo que ahí está la clave, que es que no existe una identidad conurbana, porque dentro del conurbano tenés a la horqueta, que es lo que uno espera de un porteño, que sea una suerte de Isidoro Cañone, que habla un poco como Macri, y a la vez tenés gente que está vinculada más a los trabajos rurales y viven a quizás escasos kilómetros de distancia, con lo cual creo que es una de las los grandes desafíos cuando alguien quiere hacer comunicación sobre la provincia de Buenos Aires, decir, bueno, ¿cuál es la identidad de la provincia de Buenos Aires? Bueno, un montón. Sí. Un montón, ninguna. ¿Por qué? Porque además es la provincia que más inmigrantes recibió en los 3 procesos migratorios del país, con lo cual, digo, yo salía de mi casa en Plátanos, que es una pequeña ciudad dentro de Berazategui, y digo, escuchaba tango, folclore, cumbia en las 3 casas subsiguientes a la mía, con lo cual, digamos, decís, bueno, ¿cuál es la idiosincrasia? ¿Cuál es la identidad? Todas esas. Plátano no lo escuché ni nombrar. No. Plátano no, es poco conocido, ¿Sí? es poco conocido, sí. Es un lugar que creció alrededor de una fábrica, que es un poco el periplo que transitan muchas localidades del conurbano, que es la fábrica, los obreros alrededor y nada, ¿no? Y después la conexión. Y creció alrededor de Las Ñafa, que fue una fábrica muy importante, una textil muy ¿Y importante. vos por qué creciste ahí? Perdón la infidencia que nos pongamos Por- personales. Porque mi abuelo tuvo una gran idea de venirse de Italia, del norte de Italia, con lo cual estimo que no estaba tan mal, a vivir a Plátanos. Tenía familia. Porque mi bisabuelo había venido a Mercedes y le había dicho, esto el lugar es espectacular, qué sé yo, y vivía en una casa de barro. Y mi abuelo vivía en Vittorio Veneto, un lugar, digamos, bien, si se quiere. Así que medio ahí empezó a establecerse. Se vino a Italia, después se vino mi abuela, pero digo, cosas que me parecen fantásticas, que yo no sabía. Mi abuelo se compró un terreno por un crédito, que vino un tipo con una libreta y dijo, ¿quién quiere terrenos? Y anotó, me deben 2 pesos por mes, y él tenía en el living, tenía pasto. O sea, no había... Digo, llegaba primero la vida antes que los Todavía planes, sigue diría pasando Pedro. eso en el conurbano, ¿no? Sí, están afianzadas, digo, modalidades de construcción, si se quieren. Hay mucha vivienda, hoy leída, precaria o improvisada, pero sí no pasaba quizás esto de que vos, siendo obrero, puedas tener acceso a un crédito y armarte una casa. Y mi familia también, mis abuelos, mis nonos, se hicieron la casa con el crédito del Estado. O sea, era algo muy que se hacía. Acá era medio loco porque no estoy seguro, pero creo que ni era del Estado. Era como Ok, este sí era alguien del loteó Estado. y dijo... Lo loteó un Kia Claro, dijo... y dijo, ok. Tiró al hambre ahí y dijo, bueno, esto es mío. Bueno, todavía sigue pasando en algunos lugares También. también eso también. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esta lógica conurbana. La pregunta es la génesis. Ponerle que haya alguien que no sepa quién es The Walking Conurban. Sí. ¿Cómo se lo explicarías? ¿Y cuántos son y cómo abordan esto, no? Éramos 4, quedamos 2. The Walking Conurban es una página de Instagram principalmente y de Twitter que sube fotos del conurbano bonaerense y tiene una narrativa creada a partir del crecimiento de la cuenta sobre el conurbano. Es decir, empezó como un chiste, empezó como algo entre amigos, real, y terminó siendo una suerte de asignatura que nosotros empezamos a abordar y a estudiar desde los múltiples planos que la podemos abordar. Digo, los 2 que quedamos somos estudiantes o egresados de ciencias sociales, con lo cual empezamos a utilizar herramientas que incorporamos en la carrera a esto. Así que... Si le ponemos un poco de teoría a lo que es estas imágenes que se pasan 2 pueblos de feas y pasan a ser lindas, hay algo de eso también, ¿no? Sí, hay... Como una reivindicación de esa fealdad. Sí, no sé si diría que es feo, porque ya es atribuirle, digo, un adjetivo que digo que no sé si va, pero sí hay mucha cuestión ahí que tiene que ver con lo lúdico, también con lo vinculado al arte, digo, porque ¿qué define que es o que no es una obra de arte, no? Digamos, a alguien el Guernica le puede parecer aborrecible en términos artísticos y está en todo su derecho. Bueno, justo me ponen esta foto que estoy hablando de arte, me ponen... ¿Quién lo define? Claro, ¿Quién hace arte? claro. Pero Bueno. digo, me parece que aparece ahí 2 cosas. Una vinculada a esto, a lo lúdico, la idea de jugar con cosas que en muchos casos
no son atribuibles al juego. Digo, voy a jugar con mi casa. ¿Ves una casa? ¿Para qué? ¿Para divertirme? No sé, para trascender, para dejar una huella en el barrio. Hay mucho de eso, mucho de esta idea de trascendencia y también hay mucho de improvisación y de llegada quizás un poco más tardía de las leyes en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Digo, la ley en tanto penalidad, pero la ley también en tanto estética también, ¿no? Digo, vos querés hacer acá, arriba, un tanque con la forma de un pitufo y por ahí ya venga... ¿no? el gobierno de la ciudad y te diga, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Tenés que tener O el los permiso. vecinos te denuncian. Otra Claro. vez con los pitufos, vos. Claro, en Tenés 60 Padua, años, Ernesto. en Padua, cuando llegó la municipalidad, capaz ya está hecho. Ya está hecho. Entonces sí, listo, ya está. ¿No? Hay un tanque muy conocido que es de Boca. ¿Qué, medio cohete? No, Ah, ok. otro, Ok, otro, bien. otro. Hay sí. más. No le saqué ¿En foto, le Padua? tengo que sacar foto. ¿En Está Padua? entre Padua y Merlo, un tanque de agua de Boca, es bárbaro. Sí, se juega mucho, es verdad, con el tema tanques de agua. Tanque de agua es un ámbito para la creación, Es un ¿no? clásico. Sí, de hecho en el partido de 3 de febrero hay una suerte de, o hubo, en la década del 70, una guerra de tanques de agua. Ok. De quién hacía el tanque de agua más disparatado, más divertido, más díscolo, y hubo como un efecto contagio, porque eso también genera, ¿no? Y mira el tanque que hice yo, me hace uno mejor. Claro, es como el auto, que se compró un auto nuevo. Y Claro. Ahí está la competencia chauvinista entre cada sector del Claro, conurbano, ¿no? claro, pero ahí es dentro del mismo barrio. Del y barrio, bueno. Claro, y de hecho uno de los que hizo el primer tanque, le hizo el tanque a un par de personas. Muchos tienen una relación simbólica o semiótica, si se quiere. Por ejemplo, en este caso, eso es un tanque de una casa de fotografía. Digamos, Claro, tiene ok. tiene relación. sentido. Ajá. Ahora, Conserva sentido. hay cosas que... Hay uno que tiene un elefante. No conserva Claro, sentido. decís, ¿qué pasó? ¿Viniste? ¿Quién es Aníbal? Es que hay algo que es como creativo, como que también la propia gente se hace su casa, o sea, la remodela, se la reforma, hay mucho de eso, y aparece la creatividad, eso, no tan regulada por lo estético como decís vos. Claro, sobre todo en las periferias, y además aparece otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, ahora no recuerdo bien en qué localidad, pero hay un tipo que hace estatuas en la puerta de su casa. Y las deja en la vereda. ¿Y las Y va no, cambiando? No, pues, no, porque una es un elefante, Ok. un poco, y la Es otra difícil también de es un mover. caballo, claro, pero también y no están vandalizadas. Eso Mirá. te habla que primero no las hizo Nick y segundo que Respeto a los vecinos por eso. claro, Claro. y también digo porque va un poco en contra del relato, en el conurbano te chorean todo el tiempo. Claro. Bueno, Ok. te pasa también que te chorean, digamos, no está exento, pero digo, pasan más cosas, y entre ellas hay otro tipo también que tiene como una suerte de ejército de terracota en la casa, un montón de estatuas. No sé ni y qué también es terracota, perdón. son esculturas chinas, si Sí. no me equivoco, que están, y ya me perdí. No me acuerdo qué dinastía, no me acuerdo Claro. qué emperador, pero básicamente se hizo un ejército Exacto. de estatuas de terracota, por eso se llama el ejército de terracota, que supuestamente están vigilando la sepultura de ese emperador para protegerlo en el otro mundo. Ok, digamos. como una especie de templo. Exactamente, pero tenés todo el ejército ahí con los terracotas custodiándolo. Eso sería una especie de castillo. Acá hay mucho castillo en el conurbano. Hay Tema mucho cas- castillo. hay Tema ahí, castillo, Sí. sí. Mucho salón de fiesta castillo. Sí, y También. mucha vivienda también, con lo cual se pone en tensión otra cuestión para pensar que es el valor de reventa. Porque Claro. digo, después ¿a quién se lo vendés? ¿A quién le metes eso después? Pero hay también ahí Eso es lo algo- que se preguntaba al Tano Angelici en Boca, ¿viste? Siempre el balón de reventa. ¿no? Claro, pero acá tenés eso que digo de ponderar lo lúdico por encima de la funcionalidad. Claro. No decir, che, yo hago esto porque tengo ganas, no Yo tengo sé, ganas. me pintó. Y la Germo le dice, Rubén, no hagas esto que después no le vendemos a nadie la casa. Claro, en las charlas que hacemos con Pedro siempre jode Pedro que es que la mujer se fue a las Claro. Toninas un fin de semana y el tipo levantó ese castillo en 2 días. En Ituzaingó ahí se hizo el bar de Mou, no sé Sí, si tienen claro. foto ustedes de eso. Los Simpsons Eh, es re conurbano. Los Simpsons es muy conurbano. Se hicieron 2 bar de Mou, uno en Castelar, uno en Ituzaingó. Al de Ituzaingó le hicieron, creo que un juicio Sí, y la lo tuvo que Fox. cerrar. Sí, literal. Es fantástico. Y ¿Vos es- te imaginás y llegando ese- al abogado de la Fox? ¿Qué hace la Fox Llegando acá? Ahí a tú Castelar. Tío, buenas, Ituzaingó. buenas. De hecho, mi mejor amigo vive a 4 cuadras de ese bar y nosotros pasamos Sí. muy seguido y lo vemos y decimos, está re bien hecho, qué pena. Sí, está Porque igual. sería increíble que esto estuviese abierto. Total. Aparte Ahí en está. un lugar que si vos abrís eso, Es igual, el bar de chicos. Mou.
le metés vida al barrio, porque es una parte de Ituzaingó Sí. que son todas casas, que no tenés mucho movimiento comercial. Vieron cómo son la zona de conurbano, que capaz que vos tenés alrededor de la estación o alguna zona comercial y después la mayoría son una paradera de casas que si querés Sí. salir a comprar pucho y no tenés auto, Sí, sí, es sí. imposible, ¿eh? Totalmente. En Plátano y en Ranera era comprar hasta las 8 porque después ya está. Se terminó, y no hay bondi después de las 11 de la noche. Con lo cual, digo, toda posibilidad de movilidad para transacciones está negada, o hay que irse al centro o al kiosco 24 horas, O tenés que tener auto. Por eso o también tenés que tener auto. Muchos en el tienen auto. conurbano tener auto es casi una cuestión de primera necesidad. Sí. De primera necesidad, y cuando tus compañeros empiezan a Ahí está. acceder en la adolescencia, es un atributo simbólico Además, hiperpotente, ¿no? Y no necesariamente el 0 kilómetro. Un el unita. unito bajo. ¿Un unito 94? Claro. Larpa. Sí. Sí, eso también, está bueno eso, que también desarrollemos, profundicemos ahí. Es Diego Flores con quien estamos hablando de Walking Conurban. ¿Cuáles son las cuestiones del conurbano que capaz que desde otros lugares no se ven, pero en el conurbano cobran una relevancia? Es decir, un lugar de estatus, aunque capaz no lo sea del todo, pero no sé, la ropa, ciertas marcas de ropa, la salida al boliche. Yo creo que una cuestión de estatus, la marca salir sin mochila. Sí, recontra. Porque el que es del conurbano y tiene que viajar, se lleva mudas por cualquier acontecimiento relevante que pueda llegarle a pasar. Ya lo hemos mencionado, fornicar, Sí. pero digo... Que es lo único en el Que es lo fondo que único. puede pasar, ¿no? Pero... Hablando de fornicarme. Claro. Ahí está. No se arrodille en Luján, arrodilles en Morón, Hotel French. Promo a 70 peregrino. metros. esto fue una Promo campaña... peregrino. Una hora 8 Claro, esto fue... Tema en- pasacalle, ¿no? También. Sí. Esto fue una campaña de marketing excelente de De un los amigos telo de Hotel French. en la peregrinación a Luján. Lo ponían donde la gente iba, por Claro, donde que la gente está iba de pasando. paso, ¿no? Eso debe ser Sí. Avenida Rivadavia, te queda de paso Exactamente. a la caminata Luján, ¿no? Exacto. Igual se contradice un poco con la Con los cuestión valores. cristiana. Hay que ir a Los pescar, valores. siempre hay que ir a buscar nuevos mercados. Ojo digo. ojo que Francisco diría que hay que procrear igual, Y hay sí. que tener hijos. Justamente. Y en cualquier momento van a exigírnoslo porque cada vez nos... No, las minas deben decir, no, a ese seco no le bola que anda con Claro, mochila. claro. Y tenían razón. Y tenían razón. Tenían razón. Y tenían razón. ¿Me sabés lo que necesitaba un Hotel French que me haga una promo? Pongo un ropero. Claro. No, esas cosas las seguramente deben haber hecho algo juntos y si no, sería muy piola que lo hagan. Más de Bahía Blanca ella, pero conoce muchísimo también los márgenes y la vida en conurbano, que es Mayra Arena, ¿no? Sí. Sí. Que Mayra Arena también observa este tipo de cosas, ¿no? Para el pobre, capaz que tal cosita que no se ve de otro lado, pero esto, salgo sin mochila, es como progresar en la escala social, ¿no? Sí, te marca un estatus que es alguien que puede estar independiente de cualquiera de esto, de cualquier peripecia del destino. No sé cómo se llama, pero su usuario es Antonegra. Sí, Antonella se llama. También, Es una piba re piola, es de La Plata, creo, o de por ahí. claro, que le preguntaban un poco también cuál era como un poco lo distintivo del conurbano, y es gente cansada. ¿Cansada de qué? De viajar. Sí. Sí. De Sí, viajar, es ¿no? fatal. Sí, Claro. mi novia que vive en el conurbano es lo primero que me dice siempre. Es como, me quiero mudar a Capital para no viajar más. Y es lo que aparte te dice ella siempre. vive, no le voy a decir el lugar, No- pero vive bastante cerca. No Sí, vive no muy es tan lejos, lejos. pero igual siempre está asignado por el tema del momento Del en el que no transporte. estás. Es el problema transversal del conurbano bonaerense. Le pasa zona norte, zona oeste, zona sur, que es te el une. tiempo arriba del el transporte. tiempo arriba del transporte. Exactamente. Es lo que los une, digamos, identitariamente. Y Sí, cuando algo sí, falla, sí. como por ejemplo puede ser un paro o puede ser, no sé, cuando cortan Mm. para remodelar Retiro y la primera que te queda del ramal Mitre es Barranca Belgrano, y estás en el Loma del Orto. Lejísimo. Es decir, no es que, bueno, está bien, me tomo un colectivo y llego enseguida. Si te cortan Retiro, estás en otra provincia más o menos. No. Y la cantidad de gente, porque yo me acuerdo, se había paro en Liniers, me tenía que tomar un bondi. Y el bondi no era, bueno, voy y me tomo un bondi, que encima tardaba 3 horas. Era filas de Fila, 500 filas. personas, triple fila para subir al bondi. Total. El paro te daba la posibilidad de prevenir un poco si estabas anoticiado. El tema es poner, se rompe el Sí, tren. Eso, se sí, rompe sí. el tren. Te bajabas en el medio de la intemperie
qué sé yo. Sí, Después sí, sí, decía, En la o ni vía. siquiera te bajabas veías. en Sarandí. ¿Qué bondi me tomo? Ni idea, maestro. Esto es Shelbyville, ¿no? Sí, Bueno, sí, esto es sí, sí, Shelbyville, sí. no entiendo nada. La Esto de cantidad- Walking Corner, Claro, ¿cómo hago? La cantidad de ese, un amigo me dijo, che, alguien tomó la peor decisión en la línea de Belgrano y nos cagó a todos, pero totalmente. Sí, Eso es, por pasa eso, constantemente. genera tanta bronca ese tipo de cuestiones. Capaz que las personas más ideológicas y que ven la protesta social como un reclamo, un deber, un derecho, bla, 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 estamos con los Claro, trabajadores. no conectan A con veces no eso. se conectan con la otra parte, que es la gente que dice, yo necesito ir a laburar y vos me estás cagando la vida. Sí, pero digo, ahí también es donde decís, che, tengan una política en transporte diversa, que no sea, porque además muchas veces se rompe el tren, listo, se frenó el mundo laboral de esa gente, porque llegás Sí. 2 horas después. Porque no hay forma, porque además lo que genera es que toda la gente que se está tomando el tren se vaya al colectivo que vos necesitas tomar, con lo cual accedes a tomarte el bondi también 2 horas después, ¿no? Entonces, Sí, eso. y viajando muy mal, con las minas Ni la hablar. pasan como el orto, en los Sí, transportes ni públicos hacinadas ahí, el olor, es decir, llegás a tu casa y no querés vivir más. No, Sí, tal es cual. eso. El conurbano es más una sociedad de trenes y el porteño es más de subte, ¿no? Tengo como esa sensación. Sí, definitivamente es de trenes. El porteño, diría, depende de dónde vivas. El, Sí, el obvio, único obvio. porteño acá soy yo, así que... Claro. Y vos Digo, soy de Lugano, ¿eh? Bueno, Digo. mira, sabés que nosotros teníamos un mapa de tiempo de cuánto tardaba la gente en llegar a sus lugares de trabajo. Sí. En Lugano se tardaba lo mismo, mismo. que viviendo en Quilmes. Sí, y mucho menos está. que vivir en Avellaneda. La gente Claro. dice, uy, te fuiste a vivir a Loma del Orto, Avellaneda, estás en 15 minutos en el Ya no es re microcentro, rápido, sí. y en Lugano tardás 1 hora y media. Totalmente, Tal cual. totalmente. Porque, ¿Por qué? porque no tenés tren ni ¿Y subte. quién es el intendente de Lugano? Creo que... Jorge Macri, ¿puede ser? Qué lindo. ¿Se acuerdan? Digo, sí, el la chiste. canoseada Que de... fue canosa Sí, esa. sí. Sí, le dejamos pasar muchas a Canosa, ¿eh? Le hemos perdonado varias. ¿Será conurbana Canosa? Tiene toda la pinta de ser una piba del conurbano. La primer canosa media trash noruega, Sí, que sí. estaba toda Colorada, rayada, noruega. muy blanca, Sí. Muy blanca. Esa daba, puede ser. daba para, era una moronense. Total, para mí viene de ahí, ¿eh? Sí. Bueno, muchos Sí, de sí. los que hacen chimentos y componen esta agenda Ecosistema. estuvieron en la Universidad de Mariotto. Sí. Son todos hijos de la Universidad de Loma de Zamora, Claro. que estaba dirigida en esos años por Mariotto, y María Julia Oliván, Ángel de Brito, no sé cómo, pero todas esas gemas. personas salieron de la escuela Mariotto. Bueno, Santiago del Moro no es de Merlo. No sé dónde es del Moro, creo que viene de Tres Arroyos, Tres Ah, Algarrobos. ok, Es- ok, es, no. Tres Alguien me dijo, algarrobos. ok, ok. No Sí, sé ¿Por qué por es ahí. este dato? Y es Claro. hincha de Chacarita, que obviamente no sos hincha de Chacarita, Si naciste en... en Tres Algarrobos. Y aparte, vos imaginate a Santi del Moro llegando a San Martín. ¿No? No la va a pasar bien. No. Bueno, ahora que es famoso, capaz que sí lo pueden cholulear un poco, pero Yo creo que igual la pasa mal, al Igual la contrario. pasa mal. Al contrario. es increíble eso. ¿Cuáles son de esa zona? Que a mí me parece increíble, que es todo lo que es 3 Ahí. 3 de febrero, Sí. San Martín, toda una zona que está medio olvidada, que no tiene mucha identidad propia, que no tiene ese... Hay un amigo que se llama Fernando Cacurri, que tiene una frase que es orgullo catastral, ¿viste? Que es la persona que se siente orgullosa de ser de, por ejemplo, Villa Urquiza. Y vos decís, no tiene ningún mérito haber nacido en Villa Urquiza, pero sin embargo el que nació en Villa Urquiza siente que es parte de algo trascendente. Y esa zona, como es una zona media gris, donde la gente no dice, nací en José C. Paz, como contenta, ¿entendés? Sí. Y en cambio zona sur, sí. Zona sur es una zona mucho más, ¿no? Yo soy de Quilmes, soy de Berazategui, Sí. hasta de Varela, yo soy de Varela. Sí, por supuesto. Eso es cierto, aparece mucho, pero además aparece un poco lo que nosotros llamábamos el sommelier del conurbano, que cuando vos sos de Berazategui tenés que rendir cuenta en Berazategui de que sos de la periferia de Berazategui. Claro. Porque Claro. si vos decís yo vivo en el centro de Berazategui, te dicen, eso no es conurbano. Claro. Yo digo, Pero- porque hay una idea de. Sí. No, porque hay una idea de Sos de mientras más Ranelagh. precario, Sí. más conurbano, ¿no? Sí. Entonces vos decís, no, pero ¿cómo que no? Estoy al lado de la municipalidad. No, No, eso, soy no Berazategui. eso no es el verdadero Berazategui. Claro, ahí ya hay una otra clave para entender la identidad del conurbano. Vos dijiste lo de la precariedad. Hay como una noción de la carencia, quizás. No sé si. Hay una pero- construcción, Una construcción. de hace años alrededor de eso, que es
que el conurbano es un lugar de mierda. Punto. Claro. Digo, se termina ahí, no hay más sentido. Y vos decís, ok, bueno, vamos a ver qué hay adentro del conurbano y vamos a ver por qué hay 17 millones de personas que no se van, Claro que no que se no van. huyen. Y por qué hay gente que sigue viniendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque entonces ya se empieza a cuestionar esa idea de que es un lugar de mierda. Porque hay laburo, porque te podés quizás comprar un terrenito, porque podés anhelar. Podés proyectar con tu familia. Exacto. Que en ningún otro lado de la Argentina quizá lo puedes hacer. Exacto, y después con todas las cuestiones que tienen que ver esto, con gentrificación, con que es más fácil acceder quizás a un laburo, porque está cerca de todo lo que tiene que ver con los diseños urbanos y todo lo que ello implica, digo, acceso al agua, a la luz, que no sucede en todos los lugares, siempre que aclaro, hay gente del conurbano que tiene, carencia del siglo XVIII, pero me parece que hay una idea, no me parece, estoy seguro que hay una construcción narrativa que va desde detrás de un largo muro, una película de los años 50 de Mare, La zanja de Alsina, ¿no? hasta Policías en Acción, donde el Claro. conurbano es retratado como una villa donde la gente se pelea y se roba. Bueno, si vos mirás Telefe, Mm, que desde las 12 del mediodía, sin ir más lejos, hasta las 17 horas, solo manda móviles al conurbano a mostrar casos de inseguridad, delitos, en lugares marginales encima, ¿no? Que te muestran un caso de inseguridad en San Isidro, por lo general es ya una patriada, una marcha, las fotos, la gente hablando a cámara pidiendo por seguridad, etcétera. Nunca hay una buena noticia en el conurbano. totalmente. Nunca te van a contar. Yo entiendo igual cómo funcionan los medios, pero no te muestran eso mismo en Capital Federal. Si te matan a un pibe en Caballito, no hay La Pueblada en Caballito. Total. No aparece en Telefe Noticias. Aparece, si querés, después de mucho tiempo en algún otro medio, ¿no? Totalmente. Digo, vos dijiste algo, me parece súper pertinente, que yo entiendo cómo funcionan los medios, que tiene que ver con eso. Digo, yo entiendo que no es atractivo mediáticamente mostrar cómo salen obreros de una fábrica y decir, miren, acá se producen guitarras. Digo, no es atractivo. Quizás sí, quizás Para hay mí que sí buscar es la atractivo. quizás hay que buscar la forma de narrarlo. Sí. Digo, Pero capaz para Telefe no es atractivo. correcto, pero digo, en algún momento, estoy haciendo una hipérbole, pero digo, en algún momento era aburrida la historia. Y un día hicieron, algo habrán hecho y de golpe estaba en el prime time y era, bueno, digo, qué sé yo, hay un montón de cosas en el conurbano rescatables, sin ser chauvinista y demás. Digo, hay 20 universidades públicas, eso cambia un montón de cosas de la vida de la gente. Qué sé yo, el archivo de film, el archivo más importante privado de televisión está en Florencio Varela. Ese famoso de film. Exactamente. Bueno, exactamente. en Varela está el Cruce, que es un hospital de alta complejidad, tope mundial. A mi viejo lo operaron ahí, una operación a corazón abierto, increíble, y mi reacción en ese entonces fue, esto no parece Varela, No, ¿viste? no el conurbano, no parece Varela. Claro, esto es Berlín. Es Berlín. Y vos decís, bueno, loco, está acá, lo hicimos nosotros, está acá, es nuestro, Sí. cuidémoslo, y es un hospital De excelente, punta, una cosa excelente, increíble. excelente. Solo puedo decir derivado por alguna cuestión Exacto, sí. gravísima. Digamos, no te atienden el tipo No podés caer y ambulante, ¿no? decir, che, me duele. Vengo a donar sangre. Claro. No sacar mano. No. Y Ese Diego, tipo de- a vos, bueno, hablando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te gusta del conurbano? A mí me gusta las posibilidades de vivir que me da el conurbano bonaerense. Digo, hay un montón de cosas que no me gustan y hay un montón de cosas que si yo, por suerte, en la casa de mis viejos tenía pasto. Y yo Sí. durante mucho tiempo viví en Capital Federal, en Pellegrini y Santa Fe, por laburo. O sea, y yo me acuerdo de volver a la casa de mis viejos y ponerme en pasta y tocar el pasto y decir... Y decirle a mi hijo, nunca vendan esta casa, por favor. Por favor. Eso, digo, la relación con lo público, con la calle. Yo no concibo una infancia que tuve que no haya sido jugando en la vereda. Y sé que acá, que en Capital no pasa, y sé que en el conurbano donde yo nací, Ya tampoco pasa, porque donde nosotros hacíamos una canchita de fútbol, hoy pasan 3 líneas de colectivo. O sea, se terminó eso. Pero en las periferias todavía existen esas posibilidades y me parece que nada, que es un mundo que te invita a apropiarte de lo público, ¿no? Digo, en ese vivimos hace mucho tiempo una época de ensimismamiento, de meternos hacia adentro, de recluirnos de las computadoras, de todo, y salir a la calle me parece que sigue siendo un acto... Y es más comunitario el conurbano, esa ¿no? era la palabra que iba a decir, comunitario. Vos podés Exactamente. sacar una pelopincho a la calle y nadie te va a decir nada en el conurbano. En Capital viene la policía. Sí,
pero en las periferias se puede en Capital. La Boca Sí, y sí, Lugano. la 1114 está lleno de pelo pincho. Total. Sí, cuando total. voy por Mataderos también se ve un poco más. En las eso. periferias, Mataderos. en las periferias se puede. También en las, digo, eso se hace en las periferias del conurbano. Claro. En el centro de Berazategui no puede poner una pileta, No, claro. pues te la van a sacar. Ya, pasa en Lugano, yo digo, me doy cuenta que llegué a Lugano porque la gente sube el auto a la vereda. ¿Viste? No pasa Sí. en ningún. Bueno, Sí, Mataderos creo Es también, verdad. o en algunos otros barrios. Pero es muy impresionante que la gente tiene lugar para estacionar en la calle, pero prefiere subirlo a la vereda. Más cerca de la casa, Más porque le cerca da de la más casa. seguridad. Es cozy tenerlo cerca, ¿viste? Es por si te tenés que levantar a la noche y tenés que entrar al auto, ¿viste? Es que sí, mi tío se levantaba a mirar el auto a la noche, abría la ventana, miraba el auto, estaba ahí, impávido, estático, ¿qué va a hacer un auto? Y seguía durmiendo. Y lavarlo es todo el domingo. Es toda una ceremonia que arranca a las 12 del mediodía y termina a las 4 de la tarde. Yo creo que debe ser un comercio que no arranca nunca en el conurbano, que es los lavaderos de auto, porque claro, la gente no tenés mucho para hacer, porque como también vos bien decías, digo, la cultura, digo, lo que conocemos como consumos culturales está o en Capital o en los centros, lo más cercano a la Capital, y la verdad que los domingos en el conurbano mucho no tenés para hacer. ¿Y qué haces? Y lavás el auto a fondo, 3 horas y media, 4, Sacan las alfombras y las lavan una por una. Sí. todo. Es muy hermoso. Por supuesto. Escuchándote, estoy pensando mucho en esto de la identidad y cómo un poco la identidad se define en base a definir un otro que me define, ¿no? Y de alguna forma siento que vos estás dejando implícito que la identidad conurbanense es una identidad de periferia. Como la necesidad de diferenciarme de algo que es el centro. Constantemente lo dijiste, como Berazategui no es conurbano, es la periferia de Berazategui, como... Y ahora encima estamos diciendo, bueno, hay periferias de la misma ciudad de Buenos Aires que se parecen más al conurbano y que tienen más que ver con el conurbano. Entonces no es tanto una identidad tan localizada geográficamente como acá es conurbano, acá no, sino la noción de sentirse periferia, la periferia de algo que se define como centro. Totalmente. El problema, si se quiere, que tenés ahí es que la periferia no es un lugar fijo, sino es una situación. Uno Una está situación, en situación claro. de periferia Sí. y Claro. además todos somos el conurbano de alguien. Todos somos la claro, periferia claro. de alguien, ¿no? Perdón. Entonces, digo, me parece que ahí está un poco la clave identitaria. Digo, porque vos decís, bueno, ¿cómo se construyen las identidades? Hoy por hoy lo vemos a través de los consumos. Bueno, digo, una persona que vive en el centro de Vera va a yoga, come Claro. sushi. Sí. Digo, eran prácticas que quizás hace 15 años no podías hacer. existían. Abrieron un local en Berazategui Real de comida japonesa y todos estábamos mirando a ver cuándo se fundía. Claro. Porque era, ¿quién va a comer comida japonesa acá? ¿Y cómo le fue? Está, La perduró. Está ahí. Perduró. No, y aparte los centros en esos lugares cada vez son más lindos y tienen más cadena de primera línea. Sí. El centro Monte Grande, yo digo, Adrogué, ¿cómo se llama? Ranela, todos esos lugares ya ni siquiera son conurbanos, digo, en el sentido de que es una periferia, como decía Zipi. Son lugares donde vive gente con muchísima guita, con mucho poder de consumo. Sí, Y que elige vivir ahí porque le gusta tener naturaleza, Claro. comodidades, etcétera. total. Yo viví también en Ranela mucho tiempo. Ranela lo que tiene, que le pasa a muchos lugares, era una zona de casa quinta de gente de Capital Federal, en general, gente de Borges guita. tenía una quinta en Ranela. La familia protagonista de Amor y Anarquía, que no me acuerdo, Sí. Soledad Rosas. Soledad ¿no? se Sí. llamaba, sí, no me acuerdo el también apellido. tenía ahí. Su quinta. Eran quintas aparte, como decías Claro, vos. era Quintas. quinta, Sí. esa es la palabra. Y periódicamente, digo, como todo cuando se gentrifica un centro, la gente se empieza a correr. Se empieza a correr, y hoy Ranela ya conserva mucho agreste, mucho verde de diseño, pero ya encontrás vive mucha poco. gente, claro. Ya vive mucha gente. Ah, al contrario. Claro, se empieza a volver un lugar poblado porque el centro te empieza a expulsar. Te dice, vos querés vivir querés comer con la comida japonesa en Berazategui, bueno, tanto despensa, maestro, tanto alquiler. Y ahí cambia un poco la fisionomía y la morfología. En Ranela no se puede construir en alto todavía. Ok. Todavía. No, en cualquier momento es una zona muy hermosa. Bueno, en casi todos los lugares del conurbano tenés un lugar donde está la gente de guita, no importa en qué lugar estés, ¿viste? Sí. Vos estás en Matanza, pero está Ramón Mejía.
¿no? Que como que vos sabés que Que es hay- la negación de la matanza, Sí. ¿viste? Sí. que ellos no se piensan matanceros. No, son de Ramos, son de Ramos. Pero ahí es donde se juega también mucho de la localía, ¿viste? De esto, decir, no pertenezco al partido cabecera. Digo, ahí casi nadie te dice, aguante Esteban Echeverría. Que es todo matanza. No, Esteban Echeverría es Esteban otra, Echeverría, tenés claro, razón. claro. Es más, no es ni E6, es otro. Es otro, exacto. Está si no me equivoco, Ezeiza fue parte en algún momento de lo que fue Esteban Echeverría y tienen algo muy clásico del conurbano que es Canning tiene una parte en Ezeiza y una parte en Esteban Echeverría. Quedó así. Mirá. Es como Alemania Occidental. Claro, eso. Que es otra zona que está creciendo mucho, donde cada vez hay más country, más lugares de comercio muy importantes. Es Miami. Me hace acordar mucho más Canning a Tigre, a la zona de Tigre, Claro. que a un lugar conurbano. Ya hay no lugares conurbanos. Claro, Sí. claro, sí, es la construcción, un poco lo que decía, la llegada de las grandes marcas, la gente se pone contenta porque es como una especie de aseveración de existencia. Claro, hay Llegó una Habana. McDonald's, existimos, ¿no? Estamos, sí. Y además pasa que también se replica mucho que es, viene McDonald's, hay el primer día que abre, hay cola Sí. para comprar en McDonald's. Y viste, vos decís, pero va a estar. O sea, en 2 semanas pues, va a estar la misma hamburguesa. Y aparte ya comiste alguna vez en McDonald's, ¿no? Es Claro. que te abrió Es que es un evento. Pero era, claro, Es pero una un muy local de gracioso. iPhones. En mi infancia, ir a McDonald's era ir a Quilmes y era una preparación. Sí. ¿no? Y ni hablar de venir a la capital y quienes son viejos como yo, el láser Venir al shot. cine. Claro. Era como, bueno, Es más, te vestían, te ponían una chomba nueva. pero por Salida. favor, del perfume de Paco, todo. No, sí. Vos sabés que Hermoso. hay indicadores que se usan para medir el nivel de urbanización de un lugar que tiene que ver con la cantidad de McDonald's que hay. Y sí, me Sí. imagino. Es lo primero que te abre el McDonald's. Sí, es aparte. como el índice El índice Big Mac. Big Mac Sí. Mm. también, pero Sí, con sí. el emplazamiento de El índice de arcos dorados sería. arcos dorados. Claro. claro. El índice de arcos dorados. Claro. Bueno, The Walking Corner es un éxito total, no tengo ni que recomendarlo, todo el mundo sabe, lo puede buscar en redes sociales, evidentemente en Instagram, pero desde hace un tiempo a esta parte están haciendo algo muy interesante con Pedro Saborido. Correcto. Qué grande. Primero preguntarte cómo se dio ese acercamiento, porque bueno, Pedro tiene libros escritos sobre el conurbano, y una cosa muy parecida más desde la teoría, pero una teoría también de barrio, ¿no? Una cosa medio de Sociolo- haber vivido ahí más que de haber leído algunos libros. Sociología de pizzería, dice él. Ok. El acercamiento fue todo por su generosidad. Vos me decís que yo te iba a preguntar, ¿él se acercó a ustedes o ustedes a él? Él nos contactó porque. Increíble, Claro, grande. Increíble. porque para nosotros era Pedro Saborido, está allá, digo, fue parte de nuestra educación sentimental en términos humorísticos. Sí, está Claro. el Jesús de la Ferrer. Ferrer, y está el que te dije antes, ¿cómo era? Los oportunistas El del oportunista conurbano. del conurbano. Es decir, que hay mucho chiste de esto, ¿no? Sí, Pedro laburó mucho, digo, la pizzería Los Hijos de Puta, Claro. está en Donovan y General Chamizo General Herli. Chamizo. Chamizo Herli. ¿Existe la calle General Chamizo? Qué maravilla, Yo- ojalá. yo creo que sí. Si no, tenemos que hablar con la Muni para que la... Ya está, que quede establecido. Sí, y sí. esto, Pedro escribió el libro en su momento, una historia del conurbano y demás. Y él nos dijo, los mencioné ahí porque me sirvió un poco su material para escribir. Y nos quedamos un día, me llamó a mí, hablamos como 2-3 horas en pandemia y nos propuso hacer un live. En ese momento Es un tipazo. es un tipazo. Sí. Es un tipazo porque nosotros somos tremendo 4 de copa. No y son él 4 de nos, copa, pero él es un número nos uno. claro, y él nos habilitó, nos abrió esa puerta, así que hace, no sé, 2 o 3 años que estamos haciendo cosas con Pedro y la verdad que nos divertimos mucho. Y además se mucho. juntan a morfar. Nos juntamos poco. Ok. Nos juntamos poco porque... Él te llama por teléfono en horarios rarísimos. De repente un día te dice, ¿te puedo llamar por teléfono? Y vos decís, está bien, es martes 11 de la noche. Sí, pero Es como esa cosa, ¿no? a mí me pasó algo que Sí. es, cuando yo no había establecido un primer contacto, es, te llamo en 5 minutos. Yo me preparé, ¿me entendés? Hice como corrí todos los muebles, no sé por qué, dije, me va a llamar Saborido, tengo que... Y no me llamaba, y yo ya caminaba por las paredes, ¿viste? Y me terminó, a la 1 de la mañana me dijo, che, ¿estás? No, yo estaba así, tenía 6 cafés encima. Claro. Qué grande. Esto es General Chamizo. Claro. Y ahora van a hacer, que vienen haciendo, pero Mm. tienen una fecha para una especie de light night.
Sí, hacemos un viaje por el universo conurbano, que es una charla que hacemos con Pedro, con apoyatura de imágenes de Walking Conurban, y ahí vamos comentando las imágenes. ¿Y es freestyle o tiene algo pensado? No, ¿O vas está saliendo? Pedro de freestyle. Nosotros somos adscritos al guión, no nos corremos ni una coma. pero porque no nos da el piné. Pero vamos a estar en Galpón B el 21, acá en Capital Federal. Ok, ese que veo ahí es de Claypole. Ese es de hace un par de años. Ok, estamos vendiendo mal, chicos. El 21 de mayo es. Sí, Junto a no, Pedro no Zapata. vayan a Claypole porque No. No vayan a Claypole, aviso. Vayan no si quieren ir a vayan. Claypole, no va a estar Nadie- saborido con... Nadie quiere ir a Claypole. Es lejos Claypole, ¿eh? Es lejos. Yo me Es fui a Bariloche de viaje egresados con un grupo de chicos de Claypole. ¿Y qué tal? No, ¿Pero fuiste a visitarlos a ellos, a su casa No, después? no. Ok. Yo pensé No. que me ibas a decir que te habías ido de viaje egresados a Claypole y yo dije, era pobre la pobre Martina, ¿eh? Sí, era- No, Bariloche, Hay que ir a Bariloche. 10 días a Claypole. Te llevan a bailar a, no sé, los Igual nombres hay de algo boliches. en Claypole, o sea, hay una playa, algo o no, nada que ver. No, Un río, no, no, no. nada que ver. No, hay no, una playa de estacionamiento. Claro. Ahí está. Varias, Sí, seguro. sí. No sé si muchas, porque puedes estacionar en la calle libremente en Claypole. Si hay gente de Claypole, le pedimos perdón, es motivo de chiste. De hecho, hay muchas ciudades y localidades, barrios que te dan gracia en el conurbano, ¿no? Porque, Sí. porque Sí. decís, no puede tener no. Hay Villa Insuperable, por Este. ejemplo. Me parece divino el nombre. Después vas a Villa Insuperable y decís, es fácilmente superable. Pero aparte es hermoso la altanería, Era ¿no? muy fácil de Es la superar. altanería de ponerle insuperable a algo que no sabés qué va a pasar. Pero vos Sí. conocés ¿Me Villa Insuperable. No conozco. No, es realmente sí, muy feo. conozco, sí, pero... Yo lo digo como el de Lugano. que Claro, conozco, claro. Está muy cerca, es Matanza. Villa Claro. Insuperable. Y después Villa Inflamable. Bueno, No, ahí ya. no. Pero El pucho, Es un apagalo bien. aviso, es un aviso. es como... Y nosotros estamos de hace un tiempo a esta parte, perdón, si No, me por dice, supuesto, estamos bien. que buscando un poco, rastreando de por qué las localidades se llaman como se llaman y demás, y te Ujú. encontrás con un montón de esas. Primero que hay lugares que tenían 5 nombres, hasta que un día pusieron la estación de tren y dijeron, che, vamos a ponerle el nombre de la estación de tren porque William Morris. Varela. Sí. Varela ok. tuvo 5 nombres antes de ser Varela. Ah, ¿sí? Claro. Van cambiando y porque hasta que se estableció Varela, Avellaneda en algún momento fue Barracas al Sud. O sea, imaginen el centralismo de la ciudad de Buenos Claro. Aires, que Sí, sí, sí. algo se denominó en relación a la distancia con Capital Federal y después, no me acuerdo quién, quiso ponerle Villa Constitución y le dijeron, sí, le decimos Villa Constitución y nadie le decía Villa Constitución, terminó siendo Avellaneda en 1903 recién. Por las avellanas, me imagino. Y encima, gran parte de Avellaneda no tiene ni árboles. Todo el sur de Avellaneda es una zona libre de vegetación. Avellaneda tiene una parte de lugares de acopio y de fábricas Sí. que Claro. se abandonaron y quedó, viste, después muchas se Sentís el reconvirtieron. agobio de que no ves ni un árbol. No ves ni un árbol, no ves ni una persona y no ves Sí. ni un auto porque no hay nada No ahí. hay nada. Y es medio, vos decís, che, acá se puede firmar las escenas del pianista, ¿viste? Vos decís, che, no hay nada. No hay nada. Pero bueno, eso es Y muy... estás a un minuto de la capital federal. No, es una locura. Literalmente cruzás a un minuto. Y sin Exactamente. embargo, está todo abandonado. Exactamente. El conurbano estoy pensando, ¿no? Porque esto de que antes estaban las fábricas, ahora ya no hay nada, depende del contexto, o sea, el contexto socioeconómico. Como Totalmente. que antes la gente vivía de eso, se terminó la industria nacional y se vino abajo un poco. Totalmente. De hecho, nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de suscitar esas lecturas. Es decir, che, más allá de la joda, del exotismo y demás que puede presentar esta foto, pensemos por qué esto está acá y por qué llegó a esta situación. Digo, ni siquiera se reconvirtieron en viviendas, en garajes. Claro. ¿Qué Está pasó? todo tirado, todo ¿Qué abandonado. pasó? Y lo que decís vos, nosotros lo repetimos siempre. Digo, el proceso de industrialización del conurbano fue vital para su crecimiento y la dictadura militar y la desindustrialización fue vital para la destrucción del tejido social y productivo del conurbano bonaerense, que después se recuperó, pero ya no con la misma potencia. Digo, si uno ve lo que fabricaba Siam, digo, es Sí. una locura. Avellaneda, Es una eso, locura, ¿no? exacto. ¿No? Todo lo que fue la zona de San Martín y demás, con Chevrolet. Eran lugares donde se acopiaban obreros. Sí, salían a las 6 de la tarde, 6.000 millones de personas todas juntas, Es- eran como es- un boom de productividad. Locura. ¿Y qué pasa? Y después, listo. Eso se reconvirtió,
nada, sufrieron los procesos sociales y culturales que atravesaron al país. Bueno, No. pero esa misma zona que estamos hablando del sur de la capital, Barracas, La Boca, tuvo una reconversión también en los últimos 20 años, que también eran fábricas abandonadas, y ahora son unas casas de lujo, loft, etcétera. Sí. Y bien, pues se podría hacer tranquilamente en Avellaneda, en toda esa zona, algo parecido, porque estás a 5 minutos de la capital federal. Sí, y de hecho... Tenés los accesos ya construidos, estás a 2 minutos de todos lados. Tengo conocimiento que se hicieron cosas en el sentido de pavadas, hasta, no sé, escuelas de circo, digo, tenés un galpón gigante, Sí. digo, se hicieron cosas, lo que pasa es que es tan grande el Claro. lugar abandonado, digo, y también no solo sufrieron el proceso de desindustrialización, después El paso cada del crisis, tiempo. cada Claro, crisis cada crisis peor. te tumba, digo, a las imprentas que había en Avellaneda y se fueron porque ya no se imprime la cantidad de libros que se imprimen y demás, digo, todo eso me parece está bueno leer esas huellas, digo, retransitarlas para ver qué pasó, ¿no? Para no decir, che, Conurbano es una mierda, porque de última sí, bueno, se llegó acá por esto, ¿no? Tal cual. Diego Flores, miembro, mitad creativa, son como los Pet Shop Boys ahora, los Daft Punk de The Walking Conurbano. El 21 de mayo van a estar junto a Pedro Saborío en un teatro. Ahí lo tenemos. Ahí Este está. sí, no es Excelente. Claypole esto. Este es 100% real, no fake. Bien, un viaje por el universo conurbano. 15 funciones, ¿leo bien? Sí, es Ah, como... agotadas el año Agotadas. pasado. Sí. Perfecto. Yo Sí, digo, sí, hace sí. más fecha que No. Tini. Es increíble esto. Igual lo que no Igual veo es sí. el lugar, el galpón se llama. Galpón B se llama. Está ahí escrito con una Cochabamba. letra un poco... Ok, y las Cochabamba 2536. Es correcto. Llego a Hay leer que bien. rehacer, ¿no? Me parece que hay que rehacer el flyer. No, está bien, yo lo Está leí, bien, lo una leí. negrita, una negrita. Y si quieren sacar entradas, Passline. Passline. Passline y sacan entradas por ahí. es interesantísimo. Perfecto. Si sos del conurbano, igual lo hacen acá en Capital. Ustedes también ayudan, muchos. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A ver, Porque es contame. más fácil llegar del conurbano Tal a cual. Capital y volverse que ir a Claypole. Un abrazo a la gente de Claypole. Qué ironía. Exacto. Qué ironía. Gracias por haber pasado por Ozono Club. Te cuento que Quimei Caminos estuvo en la operación de cámaras, que Luciano Gara es nuestra experta en redes sociales, nos clipea, nos corta, nos hace sentir muy bien cuando la gente nos putea. Ignacio Zablowski hoy fue operador de video, creo, no de sonido. Sonido. ¿Está bien? Ya lo vamos a arreglar. Sol Florencia y Lucía Suez, nuestras productoras. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Gracias, Zipi. Gracias, Martina. A vos. A ustedes. Gracias, querido Diego Flores. Por favor, a ustedes.